Vamos a comenzar la clase, la 08, sobre el programa CE3. Hoy lo que vamos a hacer es ver la resolución de los problemas que os dejé en la página web. Tenéis dentro de la página web, en la zona de EVMM, en la parte inferior, teníamos los 3 ejercicios para resolver un tipo de certificación a través de introducción geométrica por planos de XF. Si habéis abierto los 3 ejercicios, el 17 corresponde al que vimos en el manual, cuando estuvimos hablando el otro día cuando estuvimos comentando la clase. Empezamos a hacer un ejercicio en el que teníamos una serie de aulas que tenían un espacio acondicionado y no, pues eso, como fuimos introduciendo los datos, como fuimos introduciendo todo el tema de la información, pues viene, lo hicimos en clase y además lo tenéis recogido en el manual, ¿no? Paso a paso con cada uno de los elementos y explicaciones y llamadas de atención sobre algunas cosas importantes que no debemos de obviar. Y entonces nos quedan por ver los ejercicios 18 y 19, que son los que vamos a resolver ahora mismo. El ejercicio 18 tenemos aquí. El ejercicio 18 corresponde a este que veis en pantalla. Estamos hablando de la certificación de este edificio, en el cual pues tenemos es un edificio de pequeño y mediano y terciario situado en Madrid, construido en 2006. Tiene 3 plantas, una planta baja más 2. El horario de uso es de 8 a 8, o sea, estamos hablando de 12 horas. La ocupación media es de 10 metros cuadrados por persona, es decir, cada persona usa 10 metros cuadrados, con lo cual eso nos va a influir para el tema de las renovaciones hora y para el tema de la intensidad de uso. Los espacios acondicionados son todos excepto los sombreados, que los sombreados son el sótano archivo y el archivo de planta baja y el archivo de planta primera. En realidad son 2 niveles por encima de rasante y un nivel por debajo de rasante. Esto que pone aquí planta baja más 2 es una errata. En realidad es planta baja más 1 con 3 niveles. Estas 3 plantas os solicitaba que lo hicierais a través de AutoCAD. O sea, que levantarais la planta, como si hubieseis ido al edificio, hubieseis tomado medidas y realizáis las polilíneas para insertarlas en C3. ¿Por qué el hecho de que lo hagáis vosotros en AutoCAD? Porque a la hora de levantar o a la hora de definir cada uno de los elementos de herramientas, tabiquerías y tal, es muy importante diferenciar cómo los vamos introduciendo en AutoCAD para que luego el programa CE3 nos permita decirle a cada elemento qué condiciones de contorno tiene. Eso ahora vamos a hablar un poquito más adelante, vamos a abrir AutoCAD y vamos a ver lo que sería una mala solución en cuanto a una mala definición desde AutoCAD y lo que sería la definición correcta. Además, este problema venía con los elementos del envolvente son desconocidos, con lo cual lo tenemos que realizar todo por tipología y por el que viene por defecto. Y sobre los huecos en fachada son del 40%, meteremos un par de ellos o 3 para que veamos cómo se introducen en fachada, pero sabemos que todas las fachadas que llevan huecos, porque son el 40%. Y luego hablamos de sistemas. Tenemos sistemas que son 3 sistemas, aunque sean los mismos, son calefacción y refrigeración con bombas de calor, pero con diferentes potencias caloríficas y frigoríficas y que tienen una zonificación, es decir, afecta solamente a 3 zonas que veis aquí, que son el P2E02, el P2E03 y el P3E01. Además, estas estancias de la planta segunda del espacio 02, de la planta segunda el E03 y de la planta tercera el 01, pues tienen unas condiciones de iluminación, que en principio, como veis, son las mismas, pero bueno, podrían ser diferentes. Y para todos los espacios que no son acondicionados, que son el resto de los que tenéis aquí, pues aparece también unas condiciones de iluminación, de la potencia eléctrica, la luminancia media y la relación de eficiencia energética de esa iluminación según el código técnico en el HD3, es decir, el límite que tiene ese de eficiencia energética esa iluminación, pues viene definido pues tal y como lo veis aquí en tabla. Con eso terminaríamos el ejercicio porque empezaríamos el 19. Vale, entonces vamos a ver primero cómo levantaríamos en AutoCAD este proyecto. Cómo lo haríamos mal y cómo lo haríamos bien. Lo que he hecho, podía hacer
en cada uno de los archivos una planta, el planta sótano, planta baja, planta primera, separarlo en 3 archivos diferentes y cada uno de estos archivos de planta colocarlos, veis a la izquierda como tiene el eje X, es decir, su esquina inferior izquierda, que es la que me relaciona las 3 niveles, que estuviese en el 0, 0. Pero lo que he decidido hacer es meterlas todas en un único proyecto, en un único archivo. Ese archivo, separar las diferentes capas, en las que veis que tengo una capa sótano, luego planta baja, pues las 3 que tengo, que es acceso, archivo y oficina, y planta primera, las 2 que me definen el edificio, un archivo y una oficina. Cada uno con una capa diferente y un color distinto para que me la reconozca. Primero genero polilínea, cuando ya he terminado de hacer los elementos en polilínea, porque me es más fácil, ¿no? Pues los exploto. Los exploto y me creo, fijaros que... Bueno, aquí no está explotado. Bueno, ahora lo explotaré. Ah, porque este es el archivo malo, exactamente. He hecho 2 archivos, una. Vamos a ver. Uno en el que he trabajado, o sea, lo he insertado de forma incorrecta, y otro, que ahora veremos un poco más adelante, que sí lo he insertado de forma correcta, en el que veis que ya está explotado, que ha sido el que he utilizado para el ejercicio. ¿Por qué este está mal? Voy a coger las capas, voy a desactivar todas menos planta baja. Vale. Me quedo con planta baja. Os voy a poner aquí el archivo. Vale. Y este lo vamos a colocar aquí al lado para verlo. Fijaros, en principio, si yo estoy dibujando el archivo de planta baja, que es el que veis en el gráfico, aquí abajo a la izquierda, a la derecha, pues tengo un espacio cerrado, que sería el archivo, otro espacio cerrado, que sería oficina, y otro espacio cerrado, que sería el acceso al edificio, ¿no? Con lo cual yo tengo unos espacios rectangulares, veis que todo está conformado mediante una línea cerrada. Cuando voy a conformar el siguiente espacio, que es la oficina, lo cierro también, es decir, desde esta línea de aquí voy a utilizar la capa 0. Vale. Desde esta línea de aquí hasta esta línea de aquí. Desde aquí hasta aquí hay 2 líneas, una la que cierra el espacio de oficina y otra la que cierra el espacio de archivo, es decir, repito esas 2 líneas. Voy a quitar. Entonces veis que aquí hay una azul y otra morada, vale. Y aquí pasa lo mismo, repito las 2 líneas, una la verde, que sería la del acceso, y otra la... Con lo cual, cada espacio tiene que estar cerrado por su conjunto de líneas de la misma capa. Y así reconocerá él los espacios por capa diferentes. Si me quedo solamente con la planta alta, vamos a desactivar 0. Pero voy a borrar esto. Vale. Voy a desactivar la capa 0 y las capas de planta baja y el sótano. Vale. Pasa lo mismo, ¿veis? La polilínea que cierra este espacio y la polilínea que cierra este espacio, y ahí se me repite. Estas 2 paredes se me repiten. Vale. Las activo todas. Vale, las activo. Se me falta el sótano. Las activo todas. Les digo que me exploten las polilíneas. Ahora se me ha convertido todo en línea. Y voy a insertar este archivo. Primero le digo archivo, guardar como. Le digo que la guarde como un DOQF. Nunca me voy a la última versión. 2007 estaría bien. Le digo que me la haga en mi escritorio. Y la dejo como EVM ejercicio 18 mal ejecutada. Guardar. De acuerdo, vámonos a C3. Voy a generar un archivo nuevo. A este le voy a llamar 18 mal ejecutado. Venga, le dejo la casa. Bueno,
Voy a quitar, venga, le dejo la casa. Acepto. Abro, le digo nuevo, caso inicial, relleno el caso inicial. Estoy describiendo un edificio terciario pequeño y mediano. Según la ficha, vamos a ver. Era del año 2006, situado en Madrid, con lo cual entre el 79 y 2006, fijaros que esto es posterior al 2006. Lo voy a hacer con ayuda de plano y es de Madrid. Madrid, de acuerdo. Para que no me llame más la atención sobre el plano de situación, le voy a dejar este y lo voy a guardar. Guardo porque he salido ya del primer menú de definición, datos generales, y voy a la siguiente. Definición constructiva, ni entro porque sé que voy a hacerlo todo por las fachadas por defecto que están por tipología. No las desconozco y no entro. Voy a la definición geométrica. Para definir geométricamente este edificio sabíamos que teníamos que cargar el fichero. Lo primero, cargamos el fichero, lo busco en el escritorio, LAVM18 mal ejecutado, abro y empiezo a definir elementos. Primero, yo sé que en AutoCAD cada unidad de trabajo es 1 metro, una unidad de dibujo es 1 metro. La planta primera es la nueva y la anterior es ninguna porque no he metido ninguna anterior, siempre voy desde abajo hacia arriba, o sea, la primera que meteré será el sótano, luego la planta baja, luego la planta primera. El multiplicador 1 porque solamente voy a repetir esta planta una vez, que es la del sótano. La cota la voy a meter a menos, esto venía aquí en el archivo. La cota sótano está la cota menos 3 y de altura 3 metros. La planta baja cota 0 con altura 3,50 y la siguiente cota 3,50 con altura 3 metros. Vale, pues entonces la primera es a cota menos 3 con una altura de 3 metros y en estas capas meto solamente la que esté dibujada al sótano. En este creo que me equivoqué y la he metido en cota 0. Pero bueno, dejo activadas las dos, 0 y sótano, y las otras las quito. Tengo todo definido, acepto y me ha metido ya el sótano. Cuando tengo el sótano, lo que hago es, ya tengo definido el sótano, sé que el sótano, si pincho aquí, botón derecho, tipo de espacio, acondicionado, vale, en este caso, como sabíamos que por defecto me lo deja todo, siempre me los coloca todo acondicionado, en este caso no tendría que hacerlo, pero bueno, os lo recuerdo, ¿vale? Para que los espacios no acondicionados habría que definirlos a través del espacio o a través del nivel, que también los puedo editar y le puedo decir cómo es el tipo de espacio, si acondicionado o no acondicionado, y le puedo pinchar esto para que lo aplique estas condiciones de acondicionado, intensidad, tasa de renovación de aire interior a todos los espacios de esta planta, ¿vale? En principio vamos a dejarlo, ya lo he metido y listo. Lo siguiente sería crear los forjados y crear los cerramientos. Fijaros cómo voy a hacer una captura de pantalla para que veáis. Vale. Para que veáis luego cómo cambia lo que es estos elementos dentro del archivo. Vale, pues entonces tenemos definido lo que es sótano, las diferentes elementos de forjado y cerramiento. Si le damos aquí de transparencia para que lo vea, este es el forjado en contacto con el terreno y estos son particiones CT, contacto con terreno 2, 3 y 4. Es decir, me ha creado la envolvente y el forjado de suelo, no el forjado de techo. Se queda aquí, se queda en el forjado de techo. De acuerdo. Vamos a meter el siguiente nivel. Para el siguiente nivel le diría cargar fichero de XF, meto el mismo archivo, ya que lo he creado todo en el mismo archivo, le digo cada unidad 1 metro, la planta esta sigue siendo una planta nueva, pero la voy a colocar sobre la planta 01. Antes de meter en 01, fijaros que yo aquí puedo modificar la cota y la altura del espacio. En cuanto yo le diga que la coloca encima de la 01, la cota no me la deja colocar, porque ya es sobre la cota de P01. Como era la P01 iba a menos 3 metros de profundidad y tenía 3 metros de altura, la cota es la cota 0. La altura del espacio en el ejercicio ponía que era 3,5. Voy a meter solamente los correspondientes a las capas de plantas bajas. Una vez definido esto, acepto y se introduce las plantas bajas. Del P02, vale, pues tengo el E01, el E02 y el E03. Fijaros que es 01, 02, 03. Si me voy al archivo de trabajo del ejercicio
lo tengo al revés. Tengo 0,2, 0,3, se supone que es 0,1. La denominación que tú le impones a un espacio luego no tiene por qué ser la que CE3 coge por defecto. CE3 mete los espacios, los reordena y los coloca. Entonces, aunque vosotros hayáis denominado esos espacios antes en AutoCAD de alguna forma, fijaros que yo en realidad lo que le he dado es la planta y el uso, no la estancia, porque luego me puedo liar. Pero aquí, con toda la intención, he metido los diferentes espacios y fijaros que están al revés de lo que de verdad CE3 me lo ha introducido, ¿no? Ya que esto es una definición que no deja de ser de AutoCAD y CE3 pues no tiene por qué tener en cuenta esas definiciones. Entonces, si yo lo que quiero después definir es que mi archivo es un espacio no acondicionado, pues entonces tendré que decir que es en el ejercicio lo tendría definido como el espacio 01, pero fijaros que aquí este está definido como el espacio 03, ¿vale? Mientras que el 01 es este. O sea que al 03 le tendré que decir que un tipo de espacio no acondicionado. Acordaros, botón derecho, P02, tipo de espacio no acondicionado. Vale. Una vez definidos los tipos de espacios, le voy a decir que cree los forjados y que cree los cerramientos. Ya me ha creado el nivel 2. Y ahora voy al nivel 3. Acordaros que todo esto lo estoy haciendo con un DWG mal introducido. O sea, mal ejecutado, ¿no? Antes de entrar al nivel 3, fijaros lo que he hecho. Cuando he hecho la captura de pantalla, lo que teníamos en la planta 01, antes de meter la 02, solamente teníamos un forjado en contacto con el terreno y unas particiones en contacto con el terreno desde la 1 hasta la 4, es decir, el perímetro más el suelo. No teníamos el techo. Fijaros que aquí ahora lo que tenemos, no es la diferencia, desde el CT4 tengo un forjado exterior 1, 2, 3, 4 y un forjado interior 4. Vamos a ver qué es eso, qué son cada una de esas cosas. El forjado exterior 1 corresponde a este elemento de aquí. Y el 2, 3, 4 corresponde a estas 4 esquinas. Claro, cuando nosotros en AutoCAD estábamos metiendo el proyecto, veíamos que planta baja era todo este perímetro. Voy a quitar planta primera. Vale. Incluso voy a quitar planta baja. Voy a quitar exactamente planta baja también. Planta sótano era todo el perímetro, pero cuando metíamos planta baja, a oficina, el archivo y el acceso, fijaros que se quedan estas 4 esquinas. Es decir, esto es el techo de planta sótano que está en contacto con el exterior. No está en contacto con ningún elemento interior climatizado, sino con el exterior. Sería una cubierta. Aquí, pues ya CE3 lo ha detectado estas 4 esquinas y él lo pone como un forjado con el exterior. Los 4. Pero además me crea un forjado interior con el espacio de arriba, que en principio tiene sentido, ya que al meter una planta superior, este nivel de aquí tiene un forjado intermedio, tiene una partición interior horizontal que separa los espacios climatizados de espacios climatizados. O por lo menos el espacio interior de espacio interior. Pero fijaros que si yo me meto ahora en P02, igual que cuando antes habíamos realizado el P01 y en el P01 me habían metido suelo y 4 paredes, en el P02, en cada uno de los espacios, a ver si me deja verlo. Aquí tenéis el 2, el 3 y el 1, ¿no? En cada uno de los espacios me ha creado un forjado inferior, un forjado interior, bueno, en este caso forjado interior, pero es forjado inferior ya que él crea suelo y después las paredes, una partición interior vertical, que sería este elemento de aquí, y una partición exterior, otra partición exterior y otra partición exterior. Vamos al espacio 2 y fijaros el espacio 2. Me ha creado otro forjado de abajo, partición interior, partición exterior y partición exterior. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que este forjado inferior 004 está duplicado por cada uno de los forjados inferiores de los espacios de la planta superior. Con lo cual, cada vez que insertéis una planta superior, acordaos que el forjado inferior, el forjado interior que se genera en la planta de abajo, está repetido ya en la planta de arriba. Lo normal es que cada vez que metamos planta se mete suelo y paredes. Pero cuando metamos la planta superior, aparte de en esa planta de definir suelo y paredes, se duplica porque a la planta de debajo se le genera un techo. Entonces, este techo lo eliminamos. Y ahora
en la planta inferior no tiene techo, pero en la planta superior sí tiene suelo, que sería forjado inferior 1, forjado inferior 2 y forjado inferior 3. Voy a hacer otra vez otra captura de pantalla para cuando metamos el tercer nivel ver qué es lo que ha sucedido. Hacemos una captura de aquí y luego lo retomamos. Vale, entonces hay una cosa que nos debe llamar la atención. Por ejemplo, fijaros la P02E01. Yo tengo forjado de suelo, partición interior, es decir, elemento diabático entre dos elementos acondicionados. Sería este espacio y este espacio. O por lo menos dos elementos interiores. Pues ya decimos que, aunque no esté acondicionado, puede ser espacio habitable. En realidad, dos espacios habitables. Después tiene partición exterior, es decir, fachada, fachada y fachada. Ahora vamos a ver por qué está mal ejecutado el archivo de AutoCAD. Fijaros el P02E02, este espacio intermedio. Si voy a los elementos de definición, tenemos un forjado inferior, es decir, forjado de suelo, pero mirad aquí, partición interior 004 y lo detecta desde aquí hasta aquí. ¿Qué es lo que hicimos en la introducción de datos de AutoCAD? Pues nosotros hemos metido una línea continua desde aquí hasta aquí, hasta aquí y hasta aquí. Es decir, hemos cerrado ese espacio mediante una única línea. Cada vez que C3 detecta una única línea, supone un único elemento. ¿Qué implica para hacerlo correctamente? Pues que yo debo de haber, cuando estoy montando el edificio, debo de entender que desde esta esquina hasta esta esquina, este elemento es una partición exterior. Mientras que desde aquí hasta aquí es una partición interior. Y desde aquí hasta aquí es otra partición exterior. O sea que cuando dibuje en AutoCAD me debo de parar, mi polilínea debo de pararla aquí, volverla a hacer aquí y volverla a hacer aquí. Es decir, aquí tienen que aparecer nudos. Tiene que hacer un nudo, 2, 3 y 4. Vamos a AutoCAD. Fijaros que aquí lo que tengo es una línea continua y para que ese proyecto estuviese bien ejecutado tendría que hacerlo como este elemento, aquí. Vamos a dejar solamente planta baja. Planta primera. Y fijaros que este elemento ya bien metido está con una línea y otra, que serían las dos particiones exteriores, y una intermedia, que sería la partición interior. Estas son particiones exteriores, es decir, fachada y interior. Cuando hago la polilínea tengo que estudiar los elementos de contorno y tengo que ir parando para que luego cuando pueda meter en C3, cuando meta el elemento, pues lo introduzca a través o sea, me permite meter las diferentes condiciones de contorno, ¿no?, de ese elemento lineal. Vale, entonces, ¿cómo arreglamos esto? Bueno, pues en principio el P02 lo puedo eliminar, el P02 lo quito entero, elimino la planta, y ahora le digo que cargue el fichero de KF, voy a decirle que meta, vale, voy a abrir AutoCAD, tengo el archivo bien, le voy a decir que lo guarde, voy a activar las capas, que lo guarde como en el escritorio. Vale. Sí. Y ahora aquí le digo que cargue el fichero. Voy a trabajar con... No me aparece. Vamos a verlo de nuevo. En el escritorio. Vale. Cargar el fichero. No me aparece. Vamos a aceptar. Voy a darle a guardar, voy a darle que cargue de nuevo. Definición geométrica, cargar fichero del escritorio. Y no me aparece. Bueno, ante las dudas, vamos a hacerlo. No sé por qué no me aparece. Si no, vamos a arreglar esta. Es simplemente coger esta línea, llevarla aquí, hacer otra línea de aquí a aquí y de aquí a aquí. Me pasa lo mismo en la planta primera. En la planta primera yo tengo aquí, ya lo vemos, la planta baja lo quito. Vale.
Planta baja oficinas también. Aquí en la planta primera veis que este elemento tiene de aquí hasta aquí fachada exterior, de aquí hasta aquí partición interior, con lo cual esto lo tengo que poner aquí. Y ahora, con la misma capa, con la capa roja que es planta primer archivo, creo una línea de aquí a aquí. Con lo cual ahora yo tendré aquí todo cerrado, pero esto me genera fachada exterior y esto me genera fachada interior, o sea, partición interior. Vale, ahora sí, voy a activar las capas, lo guardo y ahora cargo fichero y si cojo este, abrimos, le digo que me coja planta baja primero, acepto, perdón, cargar fichero, exactamente, 18, pues no ir por orden, primero una unidad 1 metro, planta anterior, un momentito, primero elimino la planta 02 para que no haya problema, meto cargar fichero, le digo la planta EV18 mal ejecutada, una unidad 1 metro, aquí que se coloque sobre la planta 01, cota 0, altura de los espacios dijimos que era 3,5 y ahora sí le voy a quitar y voy a dejar la planta baja. Acepto, ahora sí. Y ahora vuelvo a decirle que el espacio, el 03, que era un archivo, vamos a comprobar. Exactamente, el 03 que era archivo, le digo que sea un espacio no acondicionado, genero forjado, genero cerramiento, quito el forjado inferior de la planta E01. ¿Está repetido? Sí. Y ahora me voy a la planta 2, al espacio, vamos a darle aquí a transparencia para que lo veamos, en el 02. Y ahora, fijaros que la partición interior se me la respeta como tal. Y partición exterior tengo 1, 2, la P03 y la P04. El espacio 03 tengo 2. Vale. Están todos, ¿no? Vale. Y este me responde con este. Vale. De acuerdo. Muy bien. Me voy a la planta superior. Y haría lo mismo. Fijaros que aquí termino en la partición exterior y partición exterior. Supongo que al generar las plantas superiores se me va a generar aquí ahora unos forjados que veremos si lo quitamos o no. Vamos a ver. Cargar fichero de XF, genero el 18, lo abro. Digo que me deje solamente planta primera. Y como siempre, una unidad 1 metro, planta nueva, la planta anterior ahora es la 2, la altura automáticamente lo coge, la altura de espacio me ha dicho que eran 3 metros y aceptamos. De acuerdo. De aquí, de la E03, tengo espacio que no era condicionado, era el E0301, el archivo. Vamos a ver aquí cómo lo ha cogido. Vale, el 2. El 2, tipo de espacio no acondicionado. Genero los forjados y genero los cerramientos. Fijaros que ahora si me voy a la planta inferior, a 02, debajo de la PE me ha generado, vamos a ver aquí, vamos a ver la transparencia, vale. La P02 me ha creado un forjado exterior, aquí me ha creado un forjado inferior y aquí un forjado inferior. ¿Lo quito o no lo quito? Esa es la duda, ¿no? Si yo tengo que en el... Fijaros que el P0201, si vemos al archivo, esto sería planta sótano, lo que veis un poquito más en color clarito. Planta baja sería la que tenéis aquí, con los cristales estos azules, y luego la planta alta son solamente estos dos elementos, estos dos cuerpos de aquí, ¿no? Estos cuerpos de aquí. Entonces, el forjado que aparece cubriendo planta baja en realidad es una cubierta. Es decir, que cuando me ha generado la planta E02, E01, el espacio E02, E01, este es el 02 y este es el 03, es decir, 01, 02, 03. Vamos a darle para que, dándole al botoncillo aquí del ojo, se centra el dibujo. El 01 es el de abajo. Esto, el forjado que me ha generado por encima del P que había antes, ¿acordáis? Lo pongo aquí el archivo. Fijaros que
Del E01 teníamos FI, PI y 3PE. FI, PI y 3PE. O sea, el forjado exterior el que me ha creado nuevo. Del E02 me ha creado esto nuevo y del E03 me ha creado esto nuevo. Entonces fijaros que aquí el forjado exterior en realidad es una cubierta, con lo cual pincho sobre el elemento con el botón derecho, edito, bueno, perdón, me aparece el cartel editar, eliminar y cambiar a, y lo cambio a cubierta. Ya he cambiado este elemento a lo que es en realidad. Después, fijaros que ahora al cambiar a cubierta me ha cambiado incluso el símbolo. Me voy al 02 y tengo el forjado de base que tenía, las particiones interiores, las particiones exteriores, ¿vale? Y el forjado exterior, que es solamente este elemento, porque este de aquí abajo es el forjado inferior, el PI, el 005. Es decir, este es el que me ha creado nuevo al meter este de aquí, pero que arriba ya estará definido. Si vamos arriba, tengo el espacio 001 y el espacio 002, ¿no? El 001, que es este que pertenece aquí, pues tendré forjados inferiores, ¿veis? El 02, el 03, vale, y un forjado exterior, ya que este elemento por la parte inferior está en contacto con el aire. Si lo veis aquí en el gráfico, aquí este cachito que se ve, ese cachito que se ve ahí, ese trocito, corresponde a esta esquina, con lo cual el forjado de abajo es un forjado exterior aquí. Mientras que este trozo, estos dos trozos de aquí aparecería la oficina en contacto con el espacio E02 y este trocito en contacto con el espacio E01 según el gráfico, según este dibujo, ¿vale? Aquí es al revés, aquí este es el 03 y este es el 01. Vale, entonces volvemos aquí y resulta que el espacio 001 tiene un forjado inferior en contacto con el espacio interior de abajo, un forjado inferior en contacto con el espacio climatizado de abajo y un forjado exterior en contacto con el aire, ¿vale? Que es lo que el huequecillo ese que da ahí. Con lo que decía, al generar la planta de arriba, generar subsuelo, pues en la planta E02, este trocito de aquí, que es un forjado inferior 005, ese trocito, ese forjado, está duplicado. Con lo cual, fuera. Eliminar. Sí. Y además, del E02, tenemos que este forjado exterior en realidad es una cubierta. Pues le pincho y el botón aquí donde pone editar, eliminar, cambiar a, cambio a cubierta. Con lo cual, el E02 se me ha generado su cubierta. Y ahora nos vamos al E03, que es este espacio, en el que tengo el forjado de suelo, las paredes, y además tengo un forjado exterior, este trozo, que si vemos aquí en el gráfico, es ese espacio de ahí, que es la cubierta, que aparece ahí, con lo cual este elemento de aquí que hemos dicho que era el forjado exterior 008, esto es cubierta, lo cambio a cubierta, y este forjado inferior está duplicado, porque es el que pertenece a la planta superior al E02, es este, ¿vale? Que tiene su forjado inferior ya colocado. Con lo cual, el P02, FI06, lo elimino. Vale. ¿Qué me faltaría? Pues poner la cubierta al P03. Al E03 todo esto va con cubierta. Botón derecho encima de P03 y aquí genero una cubierta para todo el nivel. Ya tengo la cubierta generada. Como veis, genero suelo, techo, suelo, techo, perdón, suelo, paredes, y en el último, cuando ya genero suelo, paredes, tengo que decir que tiene el techo. Y en los niveles intermedios se van duplicando los forjados, que tengo que ir viendo cuál se duplica y cuál no. Al principio es un poco rollo, un poco follón, hasta que uno se acostumbra a ver cada una de las definiciones de los elementos a qué corresponde, pero luego, poquito a poco, se va averiguando, es relativamente fácil. Lo que sí os aconsejo que lo vayáis haciendo por planta. Cada vez que ponéis un nivel superior, os fijáis qué elemento se repite. Vale, entonces, como hemos visto, redundar otra vez lo mismo, este elemento de planta baja, voy a quitar para ver. Este elemento de planta baja se subdivide en sus tres elementos, igual pasaría con la línea de aquí inferior, que bueno, no lo he hecho, veis que lo tenemos como una línea continua, pero debería haber hecho también aquí una línea aquí, otra línea aquí, otra línea aquí, ¿vale? Y que para que él me reconociera los diferentes elementos que tiene en cuanto a particiones interiores y exteriores. Si no se lía, si no, no lo hace bien.
Y entonces debería aparecer como aquí arriba, ¿de acuerdo? Cada uno de los elementos separado por contorno. Y ya veis cómo él, las condiciones de una planta con otra, pues las detecta y define cómo es ese elemento, cómo es en cuanto a qué cerramiento, qué definición constructiva que hemos indicado, pues tiene. En cuanto a las definiciones constructivas, no hemos terminado. En cuanto a las definiciones constructivas del elemento, como en este caso, nada más que teníamos una por tipo, pues vamos a cerrar, voy a aceptar, y voy a decir que lo guarde para que no haya problema. Y la definición constructiva, nada más que tenemos una por elemento, una por familia, con lo cual él, en función de las condiciones de contorno, las detecta y coloca la correspondiente, la que él presupone que es la mejor para definir ese elemento. Si tuviésemos diferentes elementos, 3 fachadas, 4, diferentes cubiertas, etcétera, por ejemplo, podemos tener una cubierta en planta baja, que es lo normal para el acceso del edificio, y otra cubierta en lo que sería el nivel que separa lo que sería el techo de planta primera, que puede ser una cubierta no transitable, entonces tendríamos dos tipos de cubiertas. Ya tendríamos que entrar en el programa y definir qué elemento es el que define ese tipo de cubierta, ¿no? Por ejemplo, vamos a cerrar aquí, entramos en definición geométrica. Si tuviésemos, bueno, vamos a crearla. En definición constructiva, en cubierta, vamos a generar dos tipos. Venga, vamos a añadir esta y la vamos a tener la cubierta 001 y vamos a irnos al final. Vamos a coger, por ejemplo, esta, la cubierta 002. Cerramos. Si nos vamos a definición geométrica, pues por ejemplo, las de planta baja, las que se generan en planta baja, que serían las P02, pues, perdón, en planta P01 tengo el forjado exterior, estas 4 de aquí. Si vemos, pincho botón derecho y edito, aquí es donde puedo decidir qué tipo de cubierta tengo. Fijaros que me sale la de por defecto más las dos que he creado. Por ejemplo, le meto la tipología 01. Voy a cerrar esto. La tipología 001, ¿vale? Y acepto. La F002, pues lo mismo, botón derecho, editar y decido qué tipo de cubierta tengo. Por ejemplo, la 002. Vale, la 002. Y acepto. Y así voy definiendo cada una de las cubiertas según si tengo varias definiciones. También tenemos que definir tanto los huecos como los elementos de cerramiento, como la ventilación, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a ir entonces, los huecos, como veis aquí en los gráficos, forjado contacto con el terreno y partición en contacto con el terreno, el gráfico es como un ladrillo al lado de con una línea negra de separación y al lado de una mancha marrón. Los que son cerramientos exteriores, forjados bueno, esos son forjados en contacto con el exterior, o particiones como esta en contacto con el exterior, fachada, ¿no? En contacto con el exterior, tienen en el gráfico como si fuese una pared de ladrillo con un hueco como una ventana. ¿Por qué? Porque el forjado exterior puede llevar lucernario. Si lo editamos, fijaros como aquí abajo tiene una composición de hueco que yo le puedo meter el hueco que sea y puedo después aquí decirle qué porcentaje de hueco tiene con respecto al 100%, o sea, porcentaje de hueco con respecto al 100%. Es decir, el 100% sería la cubierta entera y el 10% sería la suma de tanto el cristal como el marco. Tendría un 10% sobre el 100% de lo que es la cubierta, ¿no? Incluso, vamos a fachada, podemos hacer lo mismo, veis que el gráfico es exactamente igual. Puedo decidir composición del hueco en función de los que haya creado en definición constructiva, darle el porcentaje, el que sea, e incluso puedo definir los obstáculos por fachada. ¿Esto qué me quiere decir? Que si yo tengo dos tipos de huecos diferentes, con dos tipos de elementos de definición diferentes, como por ejemplo el retranqueo es distinto, o tiene un lateral, un saliente, perdón, lateral derecho y el otro no, pues puedo definir aquí, cuando defina la polilínea, dos tramos, y esos dos tramos van a corresponder a dos tipos de huecos, en los que en cada uno de ellos estará ubicado ese hueco con las definiciones que tengamos. Habremos creado la definición de hueco en definición constructiva y aquí le podemos dar a ese hueco, perdón, editar, en ese hueco pues las características que veis en este elemento. Vale.
Entonces el orden, como siempre habéis visto, cargamos el fichero de Kiefer, le damos las definiciones, generamos las plantas, decidimos cuál está condicionada, cuál no, generamos forjados, generamos cerramientos y vamos a la planta siguiente. Una vez que hacemos lo mismo con la planta siguiente, nos vamos a la anterior, quitamos el forjado que está duplicado. Una vez que ya está hecho eso, empiezo a definir los elementos, en principio uno a uno, editamos y demás, o si sabemos cuál es, porque todos tienen solamente un elemento en definición constructiva y hay algunos que tienen dos, pues nos vamos a ese y elegimos cuál es el elemento que hay que definir. Después también tenemos que meter el porcentaje de huecos, pues introduciendo con editar el tipo de hueco, carpintería y el porcentaje que tienen en cada una de las fachadas que tengan hueco. Y también definimos las cubiertas en aquellos elementos que sean cubiertas. Cambiamos. Igual que digo cubierta, pues si hay que cambiarla a medianera o, bueno, cerramiento exterior, cerramiento en contacto con el terreno, ¿no? En este caso era un cerramiento exterior, lo he cambiado a medianera, a cubierta. Vale. ¿Qué nos queda que ver para terminar lo que es la definición del edificio volumétricamente? Pues, bueno, cuando he terminado con la última cubierta y con la definición de cada uno de los elementos, me queda ver lo que teníamos por aquí. Vamos a ver. Me queda ver qué tipo de ocupación tiene, en cuanto a si es media, alta o baja, y me queda saber también cuántos son los números de renovaciones horas que tiene ese espacio. Nosotros lo vimos el otro día en el manual, que los diferentes espacios, por ejemplo, nos vamos aquí al espacio de 001, si edito el tipo de espacio, me va a pedir si son acondicionados o no, y la intensidad de uso, si es alta, media o baja, y las horas de uso, si son desde, creo que, memoria 8 horas, sí, de 8 horas, hasta 24 horas continuas. Sabíamos que las que eran continuas eran las que estaban abiertos, los locales o espacios terciarios que estaban abiertos los fines de semana, y los demás son las horas de uso en las que, metiendo cualquiera de estas, están incluidas horarios de sábado de 7 a 2 de la tarde. Además, nos pedía para cada espacio las tasas de renovación de aire interior. Eso hay que hacerlo por espacio, es decir, el espacio 001, que es el sótano, el espacio 002, de la planta 002, el espacio 01. Pues vamos a darle transparencia. Vale, que este inferior. El planta 002, el espacio 02. Botón derecho, editar, y aquí le damos la intensidad y la tasa de renovación. ¿Cómo lo hacíamos? Bueno, lo vimos el otro día. Aquí lo que hago es coger una Excel y resumir un poco los cálculos. Por un lado tenemos la estancia que tenemos en el edificio. Por otro lado, el número de metros cuadrados por cada persona. Fijaros que en el sótano hemos supuesto que tiene, en el ejercicio creo que venía una media de 10 por 10 metros cuadrados por persona. Exactamente, aquí tenéis 10 metros cuadrados por persona. Aquí lo que he hecho es suponer en los archivos pues más metros cuadrados por persona, porque suele haber menos ocupación, y en los sótanos más. El calor sensible, que venía en la tabla que ya habéis visto en los apuntes, en el que relaciona en función del uso de ese espacio, pues qué vatios de calor sensible tenía según la actividad que hay, ¿no? En función de eso, de cómo se actúa en ese espacio en función de su uso. Estos son los metros cuadrados de cada estancia, y aquí calculo la ocupación. Es decir, ¿qué es lo que hace la formulilla? Coge el valor de la superficie de la estancia y la divide por los metros cuadrados por persona, con lo cual obtengo el número de personas, y con ese número de personas lo multiplico por los vatios. Si tengo ya el número de personas por los vatios, tengo los vatios totales de ese espacio. Como la ocupación va vatios en función de la superficie por metro cuadrado, lo divido por la superficie y me da la ocupación. La ocupación que decíamos que iba en función, lo tenemos en el manual, la ocupación iba en función de, vamos a ver, aquí, de
densidades baja, media o alta en función de la ocupación sensible, porque decíamos que era el que, en el caso por ejemplo de que tuviésemos equipo, pues lo que es la potencia del equipo se coloca, aquí lo tenéis, se coloca íntegramente en lo que se llama calor sensible, ¿vale? Normalmente en calor sensible. Entonces casi siempre se hace por ocupación sensible. En este caso, como los sistemas se supone que no generan calor dentro de la estancia, sino que están fuera, están en el exterior, pues lo único que tendremos son instalaciones mediante conductos, pues no tenemos aporte de ocupación de calor sensible por tema de maquinaria, ¿no? Lo único solamente por tema de personal. Entonces, en función de los vatios por metro cuadrado, teníamos baja 2, media 6, alta 10. Si nos vamos a la Excel, resulta que para el sótano tenemos una ocupación de 6,50 vatios por metro cuadrado, se acerca a la media. Fijaros que en el archivo a 1,63, nos vamos a baja. Esto otra vez vuelve a media, esto vuelve a baja, esto vuelve a media. Si eso tengo que definirlo por cada una de las estancias, me voy a C3 y tenemos que esta ocupación es media, media y los archivos son bajas en la planta 02. Me voy a la de 0,1 y esto, cuando lo edito y le digo que son 12 horas porque ya lo sabía y la intensidad es media. Acondicionado, vale, esta renovación ahora veremos. El E02, que es este espacio, pues igual, lo edito, le digo que es media, 12 horas y ahora veremos. Y por último, el E03, lo edito y este le digo que es baja de 12 horas. Ya tengo los tres espacios de planta segunda definidos. Vamos a ver la tasa de renovación. La tasa de renovación pues iba en función de la estancia y la categoría en función del uso. Tenemos en los apuntes que nosotros teníamos diferentes grados de calidad de aire en función, según nos venía reflejado en la RITE, la IT 11422, y en función del uso teníamos diferentes IDA, en el cual la IDA 1 es la que tenía más categoría y la IDA 4 menos. Los espacios en función uso, como es un uso administrativo, ¿no? Hemos considerado que el sótano es IDA 2 y los archivos son IDA 4. Sótano, oficina, todo lo que pueden... Bueno, aquí tendría que, el sótano tendría que haber sido IDA 4 porque es archivo también. Pero bueno, vamos a suponer que vamos a dejarlo como tal y como está, ¿no? Vamos a dejarlo como de rata, pero hemos supuesto lo que son los archivos como IDA 4 y todo lo demás como IDA 2, con más calidad de aire. Para utilizar el método de cálculo que nos deja la IT, la 11423, que es el método indirecto de caudal de aire exterior por persona, necesitamos cumplir una serie de condiciones. La primera, a las normales, estas dos, la 1 y la 2 se cumplen, que no esté permitido fumar y que no haya producción de contaminantes por partes diferentes al ser humano. Y esas dos se cumplen, pero la importante, la que puede que no se cumpla, es que la producción metabólica de actividad sea de 1,2. Miramos la tabla y vemos que 1,2 son para actividades ligeras, sentado, oficina, hogar, escuela, y la siguiente 1,6 es actividad ligera de pie, compra, laboratorio, industria ligera, con lo cual un uso de oficina, de pequeño y medio terciario, puede estar dentro del 1,2, con lo cual puedo utilizar este método de cálculo. En este método de cálculo me decía que en función de la categoría de ese aire, pues se me obliga a que haya estos metros cúbicos de renovación, perdón, decímetros cúbicos por segundo de renovación por persona. Con lo cual esto implica, me pongo aquí los decímetros cúbicos por persona en función del IDA, si es 1, 2 o 3, 4. Vale. El número de personas lo tengo de aquí. El número de personas lo tengo porque este dato pues, lo he obtenido del SI, a ver si no tengo una reglamentación más específica para el edificio, y en función de la superficie tengo el número de personas por cada una de las estancias. Tengo el número de personas y tengo también el volumen, porque sé la altura y la superficie. Sabiendo la superficie que tengo aquí ya colocada, pues tengo el volumen total. El caudal que me exige ese espacio para ese volumen, pues he pasado los decímetros por segundo a metros cúbicos hora, que es multiplicando por 3600 y dividiendo por 1000, para pasar los decímetros cúbicos a metros cúbicos y los segundos a hora, es decir, al final es multiplicar por 3,6 y lo he multiplicado, eso, lo que me sale, por el número de personas. Y este es el caudal que necesito tener en mi espacio, en metros cúbicos hora. Si divido este caudal en metros cúbicos hora por los metros cúbicos que tengo de volumen, me obligará a una serie de renovaciones hora para que entre cada hora este aire limpio en este espacio en metros cúbicos. Fijaros que
4.500, 6.000 y pico, al final es una vez y media. Tengo que renovarlo 1,5 veces para que entre este volumen de aire limpio en este volumen, que es el del espacio del sótano. Con lo cual aquí cada espacio me dice el número de renovaciones hora. 1,5, 0,15, 1,5, 0,15, etc. ¿Cómo meto eso en C3? Me voy a C3, voy, por ejemplo, el sótano que decíamos que era 1,5, le digo a editar ese espacio, sabíamos que era de intensidad media, 12 horas, y la renovación es 1,5. Perdón, 1,5. Vale, y aceptamos. Y con esto tendríamos ya definido con la totalidad del volumen del edificio. Es decir, tengo ya todos los elementos de revestimiento, todos los espacios en función de si son acondicionados o no, las condiciones de contorno y definido las renovaciones horas por espacio, así como el tipo de intensidad de uso. Con eso ya tendría definido lo que es la parte geométrica del edificio. ¿Vale? Aceptamos y guardamos. Cada vez que pasamos, vamos guardando. ¿Qué nos queda por definir del ejercicio? Pues solamente los sistemas. Aquí hemos definido lo que es la envolvente, hemos dado la altura y hemos dicho que los envolventes son genéricos y me falta meter lo que son los sistemas. Los sistemas son bombas de calor que sirven para calefacción y refrigeración, es decir, al final un aire acondicionado caliente y frío, con unas potencias caloríficas, con unos rendimientos nominales. Esto no lo comenté, pero la diferencia entre este... Bueno, ahora lo vemos, ¿no? Pero veremos que en el programa nos va a pedir un COP nominal o un COP estacional, sabemos, o un ER. Estos datos, los nominales son los de energía puntual, es decir, para unas condiciones puntuales de la máquina, mientras que el estacional va en función de un año de estudio o en función de una temporada, ¿no? Climatización, o sea, aire acondicionado en verano y calefacción en invierno. Cuando no nos ponen una S por delante, SCOP o SER, se le supone que son nominales. El S sería el estacional. Indicaría estacional COP, estacional ER. Y aquí además nos dice este sistema, tanto este de sistema como esta iluminación, para qué zona está definido. Vamos a definirlo en C3. Vamos a ponerlo por aquí para que nos ayude. Y nos vamos a definición de sistema. En definición de sistema, como estamos en pequeño y en sistema para terciario pequeño y mediano, pues nos permiten una entrada de datos de los elementos para el edificio. Pinchando en edificio me sale esto, que serían para un único sistema de todo el edificio. O si yo tengo, como en este caso, 3 sistemas más un cuarto de iluminación diferente para diferentes estancias, pues tendré que darle al botón derecho sobre el edificio, añadir sistema y decidir qué elementos voy a meter. De calefacción tengo 3, pues añado sistema 1, 2 y 3 de calefacción. Y de climatización tengo los mismos 3 porque es una bomba de calor, con lo cual 1, 2 y 3 de refrigeración. Y además de iluminación tengo 3 más 1 común, pues añado otros 4, 2 y 4 de iluminación. Vamos a rellenar uno de calefacción, uno de refrigeración y uno de iluminación. Tenemos para el sistema de calefacción, el primero que me pide es una bomba de calor. Me voy aquí, baja y busco bomba de calor. Tengo split y conducto, lo normal es conducto, el split vendría definido por conducto. El sistema de combustible me dice que es por electricidad, no me permite meter otro. La potencia nominal, pues tengo la calorífica porque estoy metiendo calefacción, 171, acordaros de la coma y el punto, coma 5. Y aquí es lo que decía, el COP estacional es el SCOP y el que me está dando es el COP nominal, que depende del año de instalación, que suponemos que es el año en el que se hizo el edificio, 2006. Sabemos que el año de instalación puede ser de la última renovación, o sea, el de la posición de la máquina si la sabemos, en el de la última renovación que se hizo en el edificio, en el del edificio o en su caso una estimación. Y el COP nominal que viene dado como 2,8. 2,8. Vale.
Con eso, aceptando, tendríamos el sistema de calefacción 001 definida. Me voy al 2 y vuelvo al 1 y ya lo tengo grabado. Fijaros que si yo le meto al 2, le meto por ejemplo gasóleo C y aquí le meto 52 y me voy al 3, si vuelvo al 2, me ha vuelto, veis que no vienen los datos. Tengo que darle a aceptar para que se queden guardados. Voy a meter refrigeración asociado al sistema 1 de calefacción. Pues aquí lo mismo. Es un sistema de distribución por conducto, electricidad, la potencia nominal me viene como 154,4. El año de instalación decíamos que era 2006 y el COP, el ER nominal en este caso, 2 porque es refrigeración, 2,5. Vale, aceptamos para dejarlo guardado. Y me voy al sistema de iluminación que me pide aquí, que me dice que la potencia eléctrica instalada son 10,5, la luminancia media son 500 lux y el valor de la eficiencia energética según el código técnico es 3,5, como vimos todo esto el otro día en la clase. Vamos a aceptar para guardar. Ya he definido los tres sistemas. El primer sistema de calefacción y refrigeración con iluminación para el espacio P2E02. Voy a decirle ahora que pertenece a ese espacio, con lo cual pincho sobre el sistema, botón derecho, añadir espacio y este es el P2E02. Aquí pasa lo mismo. Yo he dicho el P2E02, pero ese P2E02 va relacionado con un espacio de planta que a lo mejor en la primera definición no corresponde con esta enumeración, ¿no? Entonces yo tendría que comprobar que, por ejemplo, el P2E02 pues sería lo que sería el espacio de administración de oficina. Pues tendría que mirar en CO3 a qué corresponde, a qué espacio corresponde ese y definirlo aquí o darle aquí el espacio correspondiente, ¿no? Vale, fijaros que ya me sale el P2E02 como sistema de calefacción 001, debajo del sistema de calefacción 001. Para el de refrigeración, como lo refrigera el mismo, P2E02. Y para el de iluminación, pues lo mismo, el P2E02. Voy a meter el sistema de calefacción 002. Lo mismo, tengo una bomba de calor con una potencia nominal de 25 kilovatios y un año de instalación de 2006 con un COP de 2,8. Acepto, voy a meter el de refrigeración, conducto, potencia de refrigeración 23,3, año de la última renovación 2006 y el ER nominal me pide 2,5. Me da 2,5. Vale. Acepto y el último sistema de iluminación, el que tengo 10,5 de vatios por metro cuadrado con unos 500 luxes y la norma me limita a 3,5 el valor de la eficiencia energética. Acepto. Ahora voy a darle al sistema de calefacción el P2E03. Fijaros que si yo les digo que añado el espacio, el E202 no me lo deja meter. No puedo meterle dos sistemas de calefacción diferentes al mismo espacio. Entonces aquí de todas maneras es lógico, ¿no? Aquí tengo el P2E03, pues pincho, refrigeración igual, E03 y de iluminación lo mismo, veis que no me deja, E2E03. Y así iría rellenando los sistemas de calefacción, climatización y demás para cada una de las estancias en función del sistema. Yo si quiero puedo volver a pinchar el edificio y le puedo meter, por ejemplo, un sistema de agua caliente sanitaria pues a todo el edificio. O sea, tener un único sistema de agua caliente sanitaria para todo el edificio y los sistemas de climatización por separado, ¿no? Que puedo combinar tanto los sistemas de uso totales como los parciales por estancia o por espacio. Vale, entonces voy a quitarlo. Y tendríamos definido el edificio. Aceptamos y cerramos. Vale, no me deja cerrar, claro, porque me está diciendo que hay sistemas como este de iluminación, y eliminarlo, que no están... refrigeración y este. Que no están definidos, ¿vale? Que no están... que no me los puede proporcionar. Entonces, estos serían por estancia, estos serían por totales de edificios, y aquí pincharía, activaría. Bueno, en principio ahora fijaros que ni calefacción ni refrigeración me deja total de edificio porque tengo parciales. Agua caliente sanitaria sí me deja, iluminación no. Si yo meto agua caliente sanitaria aquí, pues igual, no me permitiría aquí meterlo, ¿vale? Con lo cual para meterle el agua, pues metemos por ejemplo una eléctrica, un 15 kilovatios, lo mismo, 2006,
rendimiento dejamos, y la demanda de agua caliente sanitaria es lo último que me falta. Me estoy confundiendo de verdad, este es el del 18, ¿vale? Entonces ya con esto, bueno, con un sistema de agua caliente sanitaria ya podríamos comprobar, o sea, calcular el edificio y que nos dé la certificación, ¿de acuerdo? Vamos a dejarlo así como aceptamos, cerramos, guardamos, caso inicial, y ya lo que faltaría es darle a calcular la calificación energética. Con esto terminaríamos lo que sería el ejercicio 18. Bueno, vamos a hacer entonces el siguiente, que sería el ejercicio 19, aunque en el manual aparece como el 20. Vale. No voy a volver a repetir lo que ya he realizado antes en cuanto al tema voy a hacer un poquito más rápido. Me voy a parar en lo que sería diferente este ejercicio con el anterior. No me voy a parar en temas de entrada de hueco, de dónde está el porcentaje, dónde se eligen los elementos, cómo se calcula el tema de renovación de horas y el tema de la ocupación. Eso lo tenemos. Todo esto lo dejaré colgado de todas maneras en la plataforma para que podáis acceder a esta página, a esta Excel y al ejercicio resuelto cuando queráis. Entonces vamos para atrás y voy a crear un nuevo ejercicio que se va a llamar ejercicio 19, le creo uno nuevo y estoy certificando, pues en este caso también un edificio comercial, o sea, terciario pequeño y mediano, del año 2007, posterior a 2006, con ayuda de plano y de situación Barcelona. En las imágenes voy a darle aquí para que no me llame más la atención y lo guardo. Vale. Estos planos ya os los daba. Os daba sótano garaje, los locales en bruto, comercial en planta baja y luego en plantas altas, desde la primera hasta la quinta, son 4 niveles con comercial, comercial y comercial, ¿no? Separado por esto, con lo cual estos dos tabiques como si no existieran. Vale, entonces los DXF lo tenéis en la referencia 25, es decir, que si nos vamos a la página web, aquí tenéis la ref, los ref XX, pincháis y os aparece la referencia 25. Pinchando la referencia 25 aparece la descarga, ¿no? Vale. El edificio es esto. Bueno, aquí tenéis 3 niveles nada más, pero en realidad son 5 niveles lo que está puesto, ¿no? Teníamos elementos de envolvente, lo que son la definición constructiva de cerramientos, tanto de muro exterior, forjado de planta, suelo en contacto, tabique y cubierta. Y luego huecos y demás. Y luego los sistemas. Los sistemas decía que pertenecía a la zona A, B, C y D. Cada zona, pues viene aquí los espacios. Y por último, el tema de la demanda de agua caliente sanitaria que tiene este espacio. Por lo que sea, tiene un termo de ACS, de combustible y electricidad, potencia nominal de calefacción 16, con un volumen del depósito de litros de 300 litros. Y un rendimiento del 99. Normalmente las instalaciones de agua sanitaria de termo ACS, los rendimientos son muy altos, casi el 100%. Y no tiene porcentaje de ocupación de energía solar. Lo que es la iluminación, pues para todo el edificio es exactamente igual en cuanto a potencia, iluminancia y el coeficiente de limitación de energía, de eficiencia energética del HE3. Vale. ¿Qué es lo diferente de este ejercicio con respecto al anterior? Sobre todo la definición del edificio en cuanto a niveles, en cuanto a contorno y en cuanto a qué pasa con estos espacios comerciales, locales y sótanos. Vamos a ver una cosilla. Por ejemplo, lo primero que vamos a ver es lo que nos dice el código técnico en cuanto a, tenemos por aquí, a espacio habitable y no habitable. Dice espacio habitable, espacio formado por uno o varios recintos habitables. Espacio no habitable formado por recintos no habitables. Vamos a ver lo que él detecta como recinto habitable y no habitable. Nos vamos aquí abajo y nos dice que el recinto habitable es aquel que está destinado al uso de personas cuya densidad, ocupación y tiempo de estancia exige unas condiciones acústicas, térmicas y de salubridad.
Dice, se consideran habitables los siguientes: habitaciones y estancias normales, ¿no?, en edificios residenciales, aula, biblioteca, despacho en edificios de uso docente, esto en edificios sanitarios. Aquí estamos en administrativo: oficina, despacho, sala de reunión en edificios de uso administrativo. Luego cocina, aseo, ¿no? Pasillo en edificio de cualquier uso. Las zonas comunes de circulación en el interior del edificio, ya sea residencial o no, que por eso decíamos que la zona de circulación era habitable en edificio residencial. Y luego te deja aquí una coletilla en la que te dice cualquier otro uso con uso asimilable a los anteriores. Vale, cuando estábamos en el ejercicio anterior, teníamos dos archivos en un edificio de uso administrativo, que eran oficinas. Vale. Esos dos archivos los hemos considerado como espacios habitables no acondicionados. O sea, es decir, no tenían elementos de climatización, pero sí lo hemos considerado habitable, por lo cual lo hemos metido en CD3. Nos acordamos siempre que en CD3 no se dibujan los espacios no habitables. ¿Qué se considera espacios no habitables? Vale, pues espacio no habitable es aquello no destinado al uso permanente de personas y cuya ocupación, por ser ocasional o excepcional y por ser de bajo tiempo de estancia, solo exige unas condiciones de salubridad adecuadas. Dice, ¿cuáles son las que son siempre no habitables? Pues garaje, trastero, cámaras técnicas son los bajo cubierta, por ejemplo, y desvanes no acondicionados, tanto así como sus zonas comunes, de esos elementos, ¿no? Garaje y zona común de garaje, trastero, zona común de trastero, etcétera, etcétera. Vale. Para que al final sea el nivel de planta, es decir, la zona de acceso de escalera de ascensor a un sótano se considera también como zona común de ese garaje, con lo cual zona no habitable. Vale. Entonces, cuando estábamos en el ejercicio anterior, este archivo se podía dar a entender como que puede ser un espacio no habitable, ya que no dentro de los espacios que se suponen de oficinas, fijaros, de oficinas, despachos, salas de reunión, en edificios de uso administrativo, no reúnen condiciones así de primera para tomarlo como un espacio habitable. Lo que pasa es que al dejarte cualquier otro uso asimilable a los anteriores, una biblioteca en edificios de uso docente puede ser igual que una zona de archivo en uso de oficina administrativa, en el cual se está usando constantemente, tanto el archivo de planta baja como el archivo de planta primera, de sótano, perdón, como de planta baja. Con lo cual, esa coletilla última de uso asimilable pues, puede generar, dependiendo del certificador, que pueda designar algunos espacios como habitable o no en función de su uso, venga aquí recogido o no, ¿vale? ¿Qué pasa con el ejercicio siguiente? En el ejercicio siguiente tengo un local en bruto. El local en bruto es un espacio no habitable, no tiene uso. Estoy certificando un edificio con unas condiciones de contorno en ese momento, no las que tenga después. El caso más claro es, yo estoy certificando, imaginaros que esto es un edificio de vivienda y esto es una medianera con un solar. Esto es una fachada y yo tengo que certificar ese elemento de una fachada. Pero es que dentro de un año va a haber un edificio. Bueno, pues dentro de un año tendrá otras condiciones de contorno. Pero ahora mismo las condiciones actuales, en el momento en el que yo visito la obra, es que esa medianera da con un exterior y ese exterior es una fachada. Con lo cual, ese elemento es una fachada. Aquí, ¿qué pasa? Que tengo dos locales en bruto. Pues en el momento en el que yo certifico este edificio, esos dos locales, al estar en bruto, no tienen uso. No son espacios habitables, son espacios no habitables. Y el sótano garaje es un espacio no habitable sí o sí, porque eso me viene recogido en el código técnico. ¿Qué implica esto? Pues que cuando yo voy a dibujar ese edificio, fijaros cómo aquí sótano no aparece y los locales de planta baja tampoco aparecen. No tengo esos elementos. Los tendré que introducir momentáneamente para que el programa me los reconozca y me reconozca las condiciones de contorno, pero luego desaparecerán. No tanto así el sótano, pero sí los locales de planta baja. Vale, entonces, ¿cómo introduzco estos elementos? Me voy a CD3, como siempre. La definición constructiva tendría que ir generando los diferentes usuarios por información general, que no me voy a parar, que sería estos elementos que veis aquí, los muros, forjado de plantas, suelo en contacto con espacio inhabitable, etcétera, etcétera, ¿no? Voy a dejar el suelo sin contacto con el espacio inhabitable y voy a generar un suelo nuevo, aunque sea por tipología, suelo, tipo de espacio, en contacto con espacio inhabitable, y voy a dar una relación de 1, por ejemplo, porque lo voy a necesitar luego para el programa. Vale, añadir. Perdón. Vale. De acuerdo. Y voy a poner aquí espacio no habitable.
Entonces la definición geométrica, pues como siempre, cargar el fichero de XF, me voy a mi escritorio, lo tengo definido, tengo planta baja, abro y le digo una unidad 1 metro, nueva, cota 0 porque estamos metiendo planta baja, planta sótano no lo meto porque es un espacio no habitable, y este sí he generado cada planta o cada nivel en un archivo diferente. Tengo uno para la planta baja y otro para las plantas altas. Vale, entonces le doy a aceptar y ya tengo la planta. No, esto no es. Vale. Voy a eliminar. Y esto voy a eliminar. Y perdón un momentito que lo tengo en descarga. Planta baja. Ahora sí. Vale. 1 unidad 1 metro. Nueva. Cota 0. Vamos a suponer toda la altura del espacio 3 metros. Acepto. Y ya tengo la planta baja. Fijaros que he metido la planta baja con tanto la zona comercial, ¿vale? La zona comercial de planta baja como los dos locales en bruto. Lo voy a meter para luego que las condiciones de contorno de la planta superior me dé esto como no como en un forjado de la planta superior en contacto con un exterior. Me va a crear, sino que me va a crear un forjado, una partición interior, y yo la partición interior le voy a decir que sea una partición en contacto con un espacio no habitable. Vale. Como siempre, estos tres elementos, bueno, si tuviese que definirlo, pasa que los voy a eliminar, pero le voy a decir que es un espacio no acondicionado, y este lo mismo, le voy a decir un espacio no acondicionado. El 1 es acondicionado, vemos que está por defecto acondicionado, ¿vale? Creo los forjados y creo los cerramientos. Ya tengo definido todos los elementos. Voy a la planta superior. Y ahora tengo que empezar a pensar cómo meter las plantas superiores. Yo sé que mi edificio pues tiene lo que veis aquí de niveles, es decir, bueno, son 5 niveles, pero tiene un nivel inferior que está en contacto con la planta baja, otros niveles intermedios que están en contacto entre ellos y un nivel superior que está en contacto con cubierta. Es decir, yo tengo en definitiva tengo un espacio 0,1 con unas condiciones de contorno que es, aquí estaría el sótano, que sería en contacto con la parte inferior con un sótano, con un espacio no habitable, la parte superior con un espacio habitable. Luego tengo un espacio que sería la planta primera, que está por la parte inferior en contacto a veces con espacio habitable, a veces sin espacio habitable. Luego tengo unos niveles que son desde aquí hasta aquí, que sería la planta segunda, tercera y cuarta, que todos sus elementos de contorno entre los diferentes espacios de arriba y abajo son espacios habitables. Y por último, el espacio 0,4, que por abajo está con un espacio habitable, por arriba con un espacio, o sea, con un exterior, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos los diferentes elementos de contorno, que serían este, que sería con un espacio habitable, este, que sería con el exterior, este con un espacio habitable. Todo esto estaría con espacio habitable por arriba. Y aquí se mezclan los dos, espacio habitable y espacio no habitable. Y este
No, planta primera, espacio habitable. Es abajo. ¿Vale? Este se mezclaría espacio habitable y espacio no habitable. Y este último, en el que tendríamos espacio no habitable. Con lo cual esto me implica meter estos 4 niveles, ¿no? Baja primero, primera, segundo, después estos 3 espacios repetidos con el multiplicador y el último espacio por el tema de las condiciones de contorno de uno a otro. Vale. Entonces, cuando vaya a meter la planta inmediatamente superior, nos fijamos como siempre en que el último es un PE, partición exterior, y me va a crear forjado repetido aquí abajo. Me voy a cargar el fichero de XF, planta tipo. Una unidad 1 metro, planta 0,1, vale. Ahora entonces tenemos ya la planta tipo ubicada encima de la planta 0,1 y todos los elementos son acondicionados. ¿Vale? Pues decimos que aquí todo es comercial. Creo en planta 0,2, creo los forjados y los cerramientos, y ahora en la planta superior FI006, FI001 y FI002 los tengo que eliminar. ¿Vale? Elimino. Como veis, tengo que subir siempre. No es una cosa cómoda. Vale, y lo elimino. Ya tengo el 0,2 y ahora me voy a generar la planta que está encima de esta, que se repite 3 veces. Pues meto de nuevo la planta tipo, cargo el fichero de XF, meto la planta tipo y ahora le digo, como siempre, una unidad. Esto está encima de la planta 0,2 y el multiplicador son 3. Son 3 plantas iguales. Entonces, espacio 3 metros, dejo, acepto y ya está metido la planta 3, que en realidad son 3 niveles, aunque lo considera como uno solo. Veis que aquí P001, PE, sigue siendo PE y sigue siendo PE. No lo voy a hacer otra vez, pero al generar en planta 03, fijaros que estoy en la planta 03, al generar aquí forjado y cerramiento, me vuelve otra vez a los forjados, ¿vale? Que habría que eliminarlo. Me voy a seguir con el ejercicio. Y por último, cargo el último fichero, que es la planta tipo. Fijaros que ahora la altura me la ha puesto a 15 metros, ya me ha tenido en cuenta el multiplicador de los 3. Y estamos en la planta 04 y otra vez creo forjado con el cerramiento y me voy a la planta 003 y vuelvo a quitar los forjados repetidos. En la planta 004, como es la última, lo que tendré que generar será la cubierta. Y ya tengo el edificio generado. Me iría, en este caso son todos habitables, se supone que tendré que calcular el tema de la... vamos a darle la renovación y el tipo de uso con la intensidad y el número de horas que tiene de uso. Y tendré que entrar en cada uno de los elementos que estén por duplicado, o sea, por duplicado que tenga 2 elementos de definición constructiva, editarlo y decirle qué tipo de partición. Y en el caso de los cerramientos exteriores, tendré que decirle qué tipo de hueco tiene y qué porcentaje tiene ese hueco en ese paño, en esa parte. ¿De acuerdo? Entonces, con eso tendría definido la parte geométrica del edificio. Esto ya os digo que todos los elementos de la envolvente es relativamente sencillo porque en realidad no tiene más problema que ir metiendo lo que ya sabemos en cuanto a definición constructiva, que voy a hacer de forma rápida. Voy a darle a aceptar, guardamos. En el caso inicial me voy a definición constructiva y sería ir creando uno a uno. Por ejemplo, en el muro exterior de cerramiento me voy a usuario información general, me voy a fachada, que sería el cerramiento exterior, y le digo que la transmitancia es 0,50, el peso es de 379 y la posición del aislante es intermedia. Vale, como un forjado, como una fachada exterior está en contacto con el aire. Si estuviera en contacto con un espacio inhabitable tendría que definirlo según lo que ya sabíamos, ¿vale? Pero en este caso es contacto con el aire, añadíamos y aquí ya en función de si tenemos uno o dos, pues tendríamos que ir metiendo la fachada. Para eso tenemos una relación de qué tipo de fachada va en cada sitio, ¿no? Cerramos y ahí daríamos a guardar, como siempre, cada vez que terminemos
de meter cada uno de esos elementos. Una vez que tenemos esos elementos metidos, nos vamos a los sistemas. Los sistemas es repetir un poco lo mismo. El sistema sería, nos vamos a definición de sistema y tengo para el edificio el de agua sanitaria y la iluminación, que sería igual en todo, es decir, esto y este estaría definido, que sería una caldera eléctrica, que es un termo de agua caliente sanitaria eléctrico, la potencia sería 16, el año de última renovación, vamos a suponer 2006, que es cuando se hizo el edificio, 2007, perdón, cuando se hizo el edificio, el rendimiento nominal del 99, y aquí es lo que decía que el terciario os pedía una cosa más que las demandas diarias de agua sanitaria a 60 grados. ¿Cómo se calculaba eso? Nos acordamos que lo vimos en el día anterior y viene en el manual. Tenemos que para el cálculo tenemos que entrar en la tabla, ya sea del HE del 2009 o del HE del 2013, en el que nos viene la demanda de referencia a 60 grados centígrados en función de los usos. Ahora mismo, si buscáis aquí un uso administrativo, no tenemos, ¿no? Tenemos lo más cercano a un uso oficinas, la oficina, que sería 2 litros por día por unidad, por lo que sería por persona, ¿no? Entonces tendría que coger la ocupación de todo el edificio y, ya que estoy calculando un sistema de agua sanitaria para todo el edificio, meterle 2 litros por día por persona y me dará los litros que aquí en el ejercicio ha venido definido por, como se ha calculado como 399 litros. La demanda diaria de 399 litros. Con lo cual, aquí pondríamos una demanda diaria de 399 litros día. El porcentaje de energía solar se ha considerado 0 porque no tiene placas solares. Y luego, en cuanto a iluminación, pues tendremos 20 vatios por metro cuadrado, 500 lux y una relación de VI de 3,50. Le doy a aceptar para que se quede guardado. Y ahora que ahora pincho el edificio se queda, si no, no se queda. Y ya tengo el sistema de agua sanitaria y me faltan los sistemas de calefacción, que tengo 1, 2, 3 y 4 bombas en diferentes estancias. Tanto calefacción como refrigeración. Y es lo mismo, voy a meter uno nada más, sería botón derecho en edificación, añadir un sistema de calefacción, botón derecho y un sistema de refrigeración. Pincho calefacción y voy rellenando aquí los diferentes datos que tenemos en el problema, que en principio serían los que nos da pues la ficha característica del aparato o lo que nos ha dado según la revisión de la... Bueno, en principio sí, según la revisión que se produce en la obligatoria según la RITE, ¿no? En el que nos dice tanto el COP como el ER, dependiendo si es climatización o si es refrigeración, calefacción o refrigeración. Con lo cual aquí pues me faltaría meter los 9,12 y el año de renovación 2007 y el ER que es 2,6. Haríamos lo mismo con los diferentes sistemas de climatización y lo que quedaría sería definir los espacios. Aquí hemos dicho que este sistema pertenece a la zona A y la zona A es solamente el P01. Pues pincho aquí, botón derecho, añadir espacio y es planta primera, espacio 01. Y aquí el sistema de refrigeración, la misma planta y el mismo espacio. Y iría rellenando aquí los diferentes espacios. Con eso, una vez terminado, darlo a cerrar y dándole a guardar, tendría ya definido el edificio según DXF y ya me iría al cálculo de la calificación energética. Con esto tendríamos resuelto el edificio. Ya veis que la diferencia entre el primero y el segundo es un poco más el cómo meter el edificio, el cómo definir el tema de los espacios, las diferentes plantas, los diferentes niveles por las condiciones de contorno. Aquí pues tenemos diferentes condiciones de contorno que me facilita el poder meter un multiplicador. Y en el otro edificio, como era solamente de una planta más un sótano, pues no. Y sobre todo también el hecho de meter o no meter los sistemas los espacios no habitables. En cuanto a los espacios no habitables que hemos metido aquí, fijaros que en el P01 E01 bueno, esto pasa a veces, el tema de que no pille bien los diferentes niveles, por lo menos gráficamente. A ver si me permite ver uno. Transparencia, vale. Ahora sí. A ver si ahora. Bueno, más o menos. Ves el P02 y ves una línea de la planta superior, ¿no? Vale. Tenemos
en el P01, el espacio 01, que era el que decíamos que era condicionado, el 2 y el 3. Y sabemos que el 2 y el 3 son espacios no habitables, con lo cual van a desaparecer. Pero yo sé que en el 2 los espacios, el E01 está sobre un espacio no habitable, con lo cual ese forjado inferior que tengo aquí pinchando, tanto el 01 como el 02, fijaros que el 01 es solamente este trocito pequeñito de aquí. Vamos a abrirlo bien. Vale. Fijaros que el 01 es solamente ese trocito de ahí. Vale. Entonces, vale. Entonces, tenemos luego las particiones interiores. Vamos separando con diferentes espacios. Y luego tenemos los diferentes particiones exteriores y el forjado inferior 009 que teníamos duplicado la parte de arriba. ¿Acordáis, no? Vale, quitamos. Lo que os venía a decir que el P02, el E01, el forjado inferior 001 y el forjado inferior 002, estos dos son elementos en contacto con un espacio no habitable. Lo que vamos a realizar ahora es cambiar los forjados que están en contacto de la vivienda de planta primera con el local de planta baja. Es decir, el forjado de planta segunda, P02, con el que están en contacto con la P01, con la parte de locales. La P01 sabemos que estos dos son locales en bruto, son espacios no habitables. Y la P02 sabemos que este de aquí es un espacio habitable, es decir, es la parte comercial. Y este forjado de base de suelo está en contacto con un espacio no habitable. Ahora mismo aparece como un forjado, vamos a acercarnos un poco. Aparece como un forjado interior y un forjado interior, el 2 y el 1. Este cachito que está en contacto con este espacio intermedio, con este espacio de en medio, y luego ese enorme que está en contacto con ese espacio de aquí. Para cambiarlo, pues estos forjados interiores habrá que darle botón derecho, cambiarlos a. Ahora mismo, si vamos a editarlo para que veáis qué es lo que hay, es un forjado interior, considera partición interior, considera diabático ahora mismo, ya que esos dos espacios al estar, ya os digo que en programa no acepta los espacios no habitables, con lo cual si tú le metes un espacio para certificar, él considera que es habitable. Para que él considere que no habitable lo tengo que quitar. Lo tengo que quitar y tengo que dar las condiciones de contorno desde al elemento tal y como lo hemos designado en definición constructiva. Es decir, esta partición interior la voy a tener que cambiar, voy a cancelar, voy a coger y lo voy a cambiar a un cerramiento exterior. Es decir, el P02 ha pasado al PE, partición exterior 004. Y el FI 001, que este chiquitito, lo voy a cambiar también a cerramiento exterior. Veis que ahora tengo la P005 y la 004. Vale. Ahora a estos dos le voy a decir, las voy a editar y voy a decir que en lugar de una fachada es un suelo y ese suelo es un suelo en contacto con un espacio no habitable. Esta composición cerramiento ya la he creado antes en definición constructiva. ¿De acuerdo? Aquí igual, haré lo mismo, lo editaré y le diré que es un suelo y es este tipo de suelo. Acepto y ya tengo las condiciones de contorno con un espacio no habitable. ¿Qué me queda? Pues en la planta 001 yo tengo estos tres espacios, el 1, el 2 y el 3, pero sé que el 2 y el 3 no existen porque no los voy a certificar porque no son habitables, con lo cual los elimino, digo que sí y los elimino y le digo que sí. Habría que hacer lo mismo que he hecho para el E01 aquí, habría que hacerlo para el E03, ¿vale? Lo mismo, las mismas condiciones de contorno y cambiárselas. Ahora mismo él entiende que hay un forjado inferior en contacto con un exterior, porque no le hemos dado las condiciones de contorno. Tendría que hacer exactamente igual con estos dos forjados, el 4 y el 6, que son interiores. Con eso ya estaría definido el edificio y las condiciones de contorno que me faltaba por explicar. Con lo cual, el edificio queda como una planta baja, en la cual este es el espacio habitable, y plantas altas, las cuales todo esto son los espacios habitables.
y con eso terminaríamos de definir el edificio en su totalidad. Otra opción es haberse generado los DXF con solamente este elemento como espacio habitable, ya que estos dos sabíamos que no eran espacio habitable. Directamente el programa te lo da como partición exterior y habría que cambiarlo por dar las condiciones de contorno y decirle que es ese elemento que hemos definido, que tenemos en definición constructiva, como espacio no habitable en contacto con el suelo. Un suelo en contacto con un espacio no habitable, que hemos definido aquí mediante suelo, vamos a suponer este cualquiera, le hemos dicho tipo de suelo, le hemos dicho que está en contacto con un espacio no habitable y le hemos dado las condiciones que se definen. Con esto pues tendríamos terminado el ejercicio el 19, faltaría pinchar calificación energética, darle a calificar y ya en función de la calificación que nos dé, pues ver la medida de mejora, ¿no? Y con esto terminaríamos la clase número 08.